La presentación porque el tiempo fue hoy un poco complejo de manejar, pero lo importante es que tenemos la presentación y la enseñanza. Hoy titulé el tema de la forma que ustedes están viendo ahí, cuando Dios lo cambia todo. Y vamos a hablar de Saulo de Tarso. Ustedes saben que Saulo era judío y lo estamos viendo en esta cita, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3, donde nos dice, él está hablando, ¿no? Y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel fue el instructor personal, digámoslo así, de Saulo de Tarso. Gamaliel era fariseo y los fariseos eran reconocidos porque eran muy estrictos en el cumplimiento de las normas, pero más dados a que se cumpliera y que fuera, digamos, un cumplimiento externo, más que acogerse a lo que realmente regulaba el espíritu de la ley, o sea, la intencionalidad con la que la ley se había hecho. Era un grupo religioso de aquella época, judío, que observaba estrictamente las leyes de Moisés. Y Gamaliel era rabino, era jurista, o sea que era una persona muy preparada y era un doctor de la ley. Y él fue quien formó a Saulo de Tarso. Es decir, que Saulo de Tarso era una persona con conocimiento, era una persona educada, era una persona instruida de esta manera. En Hechos 23:6 nos están diciendo, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, o sea, otra secta, saduceos, como otro tipo de grupo religioso, alzó la voz en el concilio y les habló, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Esto lo estoy trayendo aquí a colación, ¿por qué? Porque necesitamos saber en qué contexto Saulo de Tarso fue formado, fue criado. Y quiero que hagamos aquí un momento una pequeña comparación. Saulo de Tarso, que fue formado de esta manera desde muy niño seguramente, y que era una persona instruida, era muy celoso del cumplimiento de la ley porque así fue enseñado. Los discípulos de Jesús eran personas, la mayoría de ellos, humildes, pescadores, y por lo tanto no eran personas muy instruidas, muy letradas. Y aquí ese paralelo lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la prédica vamos a ver cómo para este varón, que era tan importante esa ley y llevarla a cabo tal como a él se lo habían enseñado, era totalmente contrario a esos discípulos. Primero, en su origen, y segundo, en su conocimiento, y tercero, era opuesto a los que seguían a Jesús. De hecho, los perseguía, como ustedes recordarán. Y es por eso, porque él fue enseñado de acuerdo a esa creencia que manejaba ese grupo religioso que eran los fariseos. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, empieza a relatarnos la palabra. ¿Qué pasaba con este varón?
Entonces nos dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, que este varón se movía en un contexto político, digámoslo así, y religioso importante. No era ese pescador humilde que fueron la mayoría de los apóstoles, sino era un hombre que tenía cierto nivel económico, cultural, y se movía en unas esferas importantes y en unos círculos, digámoslo, para aquella época socialmente elevados, por llamarlo de alguna forma. Pero mire cómo el Señor, cuando nos llama, viene y lo cambia todo. Por eso la prédica de hoy se llama así, cuando Dios lo cambia todo. Él tenía unos planes. Saulo de Tarso tenía una formación y era muy fiel a esa formación. Y creía que perseguir a aquellos que creían en Jesucristo era lo correcto, incluso por amor a Dios. Él tenía esos planes de ir, de encarcelar y se tenía que matar a los que eran seguidores de Cristo. Él estaba convencido de que él hacía lo correcto. Y dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces imaginémonos este contraste. El hombre empecinado por amor a Dios y en un estricto cumplimiento de la ley, va con ese plan, ¿no? Con ese propósito que era, no, estos están faltándole a la ley, entonces yo tengo que ir en contra de lo que falta a la ley y debo perseguirlos y debo encarcelarlos y si es necesario matarlos, pues se hace. Porque tenía esa plena convicción de que estaba obrando bien, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Creemos que lo estamos haciendo bien y somos fieles a eso que creemos y pues conforme a eso actuamos. Así le pasó a este caballero. Pero, oh sorpresa, cuando viene este encuentro personal con Jesús y viene ese intenso resplandor sobre él y le habla el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces debe haber sido para él algo impactante, ¿cierto? Algo sorprendente, algo que además él no esperaba y que lo cuestiona. Pero ¿quién es este que me habla? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces son como las patadas, ¿cierto? Y el aguijón, pues imagínese, uno golpeándose, nomás una abejita que lo pincha uno, una avispita y allá y cómo duele. Entonces por eso el Señor le dice, mire, es que estás teniendo como un encuentro que te está sacudiendo, te está moviendo a pensar, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es encuentro directo, personal. Porque ustedes recordarán que Saulo de Tarso no compartió con Jesús, mientras que los discípulos sí compartieron, fueron sus amigos. Él no. Y sin embargo, mire cómo el Señor va al encuentro de Saulo y le habla y pregunta, ¿qué quieres que yo haga?
Y Jesús le da una instrucción y él hace caso, él obedece. Versículos del 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, los que lo acompañaban quedaron así desconcertados. ¡Wow! ¿Y esto qué está pasando aquí? Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muchas veces tú y yo tenemos un plan. Lo que tú y yo no sabemos es cuál es el plan que tiene Dios. Y obviamente prevalece el que tiene Él. Por más que creamos que nos la sabemos todas, como dice mi madre, realmente nuestro conocimiento es muy finito y muy a corto plazo. Cuando el Señor tiene un plan, y siempre lo tiene, por supuesto, y cuando nos elige y nosotros aceptamos ese llamado, como pasó con Saulo, que luego fue transformado a Pablo, eso es algo increíble. De ser el mayor perseguidor en aquella época de los seguidores de Jesucristo, a pasar a ser el mayor defensor de Jesucristo y a llevar la enseñanza a muchos sitios donde Dios lo iba enviando. O sea, eso es un contraste y es un cambio radical de vida. Radical. Y veamos qué pasó. Anexo a eso había otro personaje en Damasco, que era discípulo también de los habituales apóstoles que ya hemos mencionado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Mire cómo es de importante cuando nosotros empezamos a entrar en esa comunicación con el Señor, aprender a escuchar a Dios y tener esa disposición del corazón para decirle, aquí estoy, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Mire, Ananías, heme aquí, Señor. Estoy dispuesto para ti. Tú y yo muchas veces no escuchamos siquiera. Y si escuchamos, nos hacemos los que no es con nosotros. Entonces ahí de una vez les voy haciendo como énfasis un poco en esas cositas. ¿Qué tan importante es escucharlo a él y tener esa disposición de que él nos hable y de seguir la instrucción que él nos dé? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire qué cosa tan linda. Saulo de Tarso queda ciego después de ese encuentro con el Señor. Y entra en oración porque era un hombre que conocía muy bien la ley de Dios. Y la respuesta a la oración de Saulo es Ananías, un discípulo de Jesús. Él oraba para poder recuperar la visión, entre otras cosas, porque obviamente estar uno viendo bien y al segundo no ver nada, pues imaginemos. Y Ananías le dice al Señor, bueno, heme aquí, y el Señor le habla y le está planteando qué es lo que está pasando y le da una instrucción. Pero resulta que Ananías le contesta al Señor, le dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Imaginémonos un momentico la situación de Ananías. Que fuera a ti o a mí que el Señor diga, bueno, tiene que ir a predicar y a meterse allá en tal sitio a la boca lobo. Y uno muerto de susto, no, pero Señor, sí, yo escuchaba, pero imagínese ese señor Saulo, le pensaba a Ananías y lo decía, ¿no? Es de los que más tiene, primero tiene poder y segundo nos persigue para matarnos. Y le ha hecho mucho daño a los que te siguen. Y tú me estás mandando para allá. Pero como el Señor le sigue hablando, él mire lo que le dice. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, el Señor Jesús ya tenía un plan claramente definido. Sabía digamos, el lugar que ocupaba este varón en el contexto social en el que se movía. Y lo iba a mandar a ellos, mire, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una cosa que queda uno sin palabras. Así es Dios. Cuando Él quiere, viene y lo cambia todo en tu vida y en la mía. Así de sencillo y así de complejo. Y cuando aceptamos esa llamada y cuando aceptamos ese encuentro y cuando somos dóciles a su presencia, a su palabra, Él viene y transforma todo. Y nos cambia la vida así, de un momento a otro. Pero ese es el Dios maravilloso que tenemos. ¿Cuándo Saulo de Tarso se iba a imaginar siquiera que iba a tener ese encuentro personal con Cristo? Y que Cristo tenía una misión tan bella y compleja a la vez para su vida. Hechos de los Apóstoles, versículo 17. Sigue siendo el capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Iba a recuperar la visión. Y no solamente la visión física, sino iba a ser renovado en todo su ser después de ese encuentro con el Señor Jesús. Y mire, estamos preparándonos para el Pentecostés. Lo venimos hablando desde el viernes pasado, incluso en algún otro momento atrás lo mencionamos, la importancia de poder tener ese encuentro con Jesús para poder ser llenos, como aquí le pasó a Saulo, del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible que realmente podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios. Esos instrumentos idóneos, adecuados, efectivos en las manos del Señor. Y los versículos 18 y 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces va Ananías, cumple, hace caso, obedece la instrucción que Dios le da y a través de esa obediencia, que es lo que muchas veces nos falta a todos nosotros, es que el Señor puede realizar esto que acabamos de leer. Le quita esas escamas de los ojos, le quita las escamas físicas y las espirituales, le muestra realmente cómo es que son las cosas con Dios. Y entonces ya el varón dice, bueno, ya puedo comer, recupera fuerzas y
está y empieza a participar de reuniones, de hablar, de escuchar con los discípulos que estaban en esa ciudad. Luego vienen los versículos 20 al 22, donde Saulo empieza a predicar en Damasco. Entonces miren ustedes, él iba con cartas que le autorizaban encarcelar a todo aquel que proclamara la enseñanza de Jesucristo. Y de eso pasa a ser el que predica a ese Jesucristo con el que se encontró. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y como vamos a ver ahorita, él pasó de perseguidor a perseguido. Tanto que le tocó que los otros discípulos, mire, lo ayudaran a escapar. Saulo escapa a los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense ustedes esa escena, ¿no? El pobre hombre, y allá le tocó inventarse algo para salvarle la vida. Entonces, vuelvo y les digo, de perseguidor a perseguido. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, claro. Era un recién converso. Y la gente tenía miedo, dudaba, ¿será que este sí o será que esto es como un plan ahí ideado para poder saber dónde estamos, quiénes somos, cómo estamos y encarcelarnos? Entonces, claro, le tenían miedo, era normal que pasara eso, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces mire cómo el Espíritu Santo no solamente llenó a Saulo, sino que también permitía que la iglesia fuera edificada, que todas esas zonas que estaban siendo instruidas con la enseñanza de Jesús fueran creciendo y fueran fortaleciéndose. Todas esas son funciones que cumple el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente aquellos que siempre iban en contra de esa enseñanza, pues querían matarlo, querían desaparecerlo porque, hombre, pero ¿cómo así si este no era el que los perseguía y ahora él mismo es el que proclama el nombre de Jesús y comparte con ellos? Entonces yo creo que esos otros personajes se preguntarían, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué transformó a este señor? En Hechos 22-25 nos dice la palabra, pero cuando le ataron con correas, porque él fue llevado a juicio, ¿no? Incluso fue llevado a la cárcel. Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque ellos no sabían que él era romano cuando lo encarcelaron. Y mire lo que eso implicaba. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿es ciudadano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno,
Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces miren ustedes cómo, aún siendo él romano, o sea, él nació allá, era judío, era romano, era fariseo, era todo lo que uno pensaría que eras incapaz de ser transformado en un seguidor de Cristo. Y resulta que Jesús lo llamó a que le conociera y le siguiera. Y cuando nosotros estemos compartiéndole la palabra a personas, porque yo creo que a ustedes y a mí nos ha pasado, que a veces dicen, no, no, pero esta persona yo la veo que por ningún lado es casi tiempo perdido, ya le he dicho, le he insistido, pero no deja este y este hábito, este y esta situación, este y este pecado. No, eso ni para qué pierdo más tiempo ahí. Pero yo creo que hoy con esto que estamos analizando de Saulo de Tarso, quien fue después el apóstol Pablo, nos damos cuenta que cuando Dios tiene un plan y Él nos ha escogido, así seamos el más grande de los pecadores, ese plan se cumple. Y nosotros estamos llamados entonces a poder ser partícipes de llevar definitivamente la enseñanza a todo el mundo. Y ya Dios se encarga del resto. Luego nos habla aquí Hechos 18, del 1 al 3, cuando Pablo está en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y como era del mismo oficio, se quedó con el trabajo juntos. Bueno, es ahí que me quedó repetido. Entonces, mire cómo él empezó a moverse en diferentes comunidades y empezó a compartir con las personas y empezó a enseñarles todo aquello que el Espíritu Santo fue quien se lo dio a conocer. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Mire cómo los mismos judíos, muchos de ellos no pudieron entender y no pudieron reconocer quién era Jesús. No pudieron. Pero este varón tuvo un encuentro, uno. Y yo hoy quiero que pensemos un poquito en eso. Un encuentro. Y con ese único encuentro que tuvo, entregó su vida a Cristo. Uno. ¿Cuántas veces el Señor a ti y a mí nos ha llamado? ¿Cuántas veces ha tenido esa misericordia? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Y es la hora que todavía muchos de nosotros estamos tibios y estamos esperando que nos pasen cosas sobrenaturales y muchas veces ya nos han pasado porque Dios ha tenido compasión y misericordia a nosotros y sin embargo todavía no hemos tomado la decisión de seguirlo de verdad, así como hizo este varón. Un encuentro. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ¿quién eres tú, Señor? Soy yo, soy Jesús, ¿a quién al que tú persigues? Y de una él le dijo,
No se puso a decirle, ay, ¿cómo así? Pero si yo lo persigo a ustedes porque es que tengo razones, porque es que tengo argumentos, porque es que a mí me enseñaron la ley y la ley dice que... No, no. Él de una vez dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y luego de eso hizo caso, obedeció. Tú y yo, ¿cuántas veces somos desobedientes? ¿Cuántas veces estamos esperando a que Él vuelva y nos llame y haga algo sobrenatural y algo espectacular para que, sí, mire, y entonces, ay, ahora sí voy a creer, ay, ahora sí me voy a comprometer, ay, ahora sí voy a hacer? Mis amados, no necesitamos tanto que Él nos muestre tanta cosa espectacular. Si el solo hecho de estar vivos, el solo hecho de podernos levantar y respirar y tener la bendición de Él, ya eso es espectacular. El solo hecho de ver el amanecer, el atardecer, ya es espectacular. Ya es un milagro de vida cada día que nos regala. Ahí está Él. Entonces mi pregunta es, ¿y dónde estás tú? ¿Y dónde está tu corazón puesto? Y entonces tú y yo, ¿qué necesitamos para dar ese paso de fe, como hizo este varón, y decir, aquí estoy, como hizo Ananías, heme aquí, Señor? Y aunque lo mandó a meter allá la vaca al lobo, Ananías hizo caso, porque sabía que Dios era quien le hablaba, porque tenía esa certeza, esa seguridad, esa convicción, porque conocía al Señor, porque había un encuentro personal. Y hoy Dios nos llama a eso, mis amados, a tener ese encuentro personal con Cristo y a tomar la decisión de seguirle de verdad. Aunque nos cueste lo que nos cueste, porque sabemos que nos va a costar. A él le costó renunciar a esa posición. Vamos aquí a abrir la cámara. A él le costó renunciar a esa posición que tenía en su círculo social. A él le costó porque los demás fácilmente no lo aceptaban porque tenían miedo, porque antes él era el que los perseguía, los encarcelaba, los torturaba, bueno, lo que más haya hecho este hombre. Y le costaba trabajo ser aceptado, pero lo hizo. O sea, él tomó la decisión. Muchas veces llevamos años, pero años es años, conociendo, congregándonos y todavía no queremos dar el paso de verdad decir, Señor, estoy aquí, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Dónde me quieres tener? Guíame, háblame. Y dar ese paso uno de obediencia y hacer lo que es. Pablo se volvió el apóstol más importante, diría yo, y ustedes lo saben en el Nuevo Testamento, después obviamente de Pedro y de todos los discípulos que hemos visto, porque es que su situación fue distinta y lo mencioné al principio de la charla. Venía de un origen diferente, de un círculo social diferente, era una persona instruida, tenía ya un bagaje y un conocimiento que de la noche a la mañana para él solo hubiera sido imposible de cambiar, como ese chip con el que él había sido formado, con ese estricto cumplimiento de la ley. Por lo tanto, como los judíos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, pues él creía que hacía lo correcto. Pero de eso cambió así, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojitos. Y aceptó que Jesús sí era el Señor y empezó a trabajar y empezó a recorrer, como lo veremos después, cuántos sitios, cuántas ciudades llevando el mensaje de salvación, cuántas comunidades, cuántas cartas escribió a las diferentes comunidades. Escribió 13 epístolas a la comunidad de Corintios, carta 1 y 2, a los hebreos, a los gálatas, a los tesalonicenses, etcétera, etcétera. O sea, fue un hombre, además mire cómo Jesús sabía que era un hombre capacitado, que era un hombre instruido, que era un hombre conocedor de la palabra, y cómo después de ese encuentro
aprovechó toda esa condición de este varón para usarlo y llevarlo a donde otros no podían llegar con esa facilidad que él sí. Tú y yo podemos ser ese Saulo de Tarso, ¿no crees? Tú y yo podemos volvernos esos Paulos. Tú y yo podemos ser usados por el Señor si tú y yo abrimos de verdad nuestro corazón y aceptamos y damos ese paso de obediencia. Ananías obedeció. Saulo obedeció. Aceptó. Yo hoy te pregunto, ¿tú qué necesitas para obedecer? ¿Tú qué necesitas para decir, igual que Ananías, heme aquí, Señor? ¿Qué necesitamos para decirle al Señor como lo dijo Saulo? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y él de una vez contestó, ¿qué quieres que haga, Señor? Él no se puso a pelear con Jesús, él no se puso a decirle, ¿usted cómo así? No sé, pero ¿por qué usted se atreve aquí a aparecérseme? No, si es que yo vengo con una misión y usted no me la va a cambiar, ¿usted quién se cree? Como somos nosotros, necios, rebeldes, respondones, groseros, y es que yo sé, y es que como a mí me enseñaron y como toda la vida me dijeron que esto era así, pues así yo lo creo, y es que yo soy de esta manera y a mí nadie me va a cambiar. Saulo hubiera podido usar todos los argumentos humanos del mundo, no usó ninguno. Fue tan contundente el encuentro con Jesucristo que de una vez le reconoció, le aceptó y yo diría que desde ahí le amó. Y le amó tanto que fue tremendamente usado. Entonces démonos esa oportunidad, démosle esa oportunidad al Señor. Él tiene un propósito para ti y para mí y a cada uno nos lleva de la mano. Yo les decía, siempre les menciono de que este año que estoy dando lo de las clases en el colegio de los chicos, que antes de que me dijeran en el colegio, Dios me lo dijo directamente a mí, acá estando en mi casa, una tarde, te van a llamar, te van a decir que si les dictas fundamentos de fe en el colegio. Y yo, Señor, ¿tú me estás hablando? Y volvió y me repitió el Señor, que te van a llamar y que te van a ofrecer y yo quiero que tú aceptes. Y efectivamente la siguiente semana fue tal cual como Dios me lo dijo. Entonces mire que Dios sí nos habla, sí nos llama. La cuestión es si realmente estamos atentos a ese llamado, si estamos dispuestos a ese encuentro y si estamos dispuestos a pagar el precio que implica. Porque hasta ahí, hoy pude dejarles hasta ahí, que fue el momento de conversión de este varón. Pero obviamente ahí para adelante, mira, ahí nomás ya lo persiguieron, lo querían matar, los griegos, los judíos, todo el mundo quería ver cómo se deshacían de este varón. ¿Y por qué querían deshacerse como con tanta fuerza? Porque sabían que el hombre tenía influencia, que el hombre tenía conocimiento y que el hombre tenía, al escucharlo, como era una persona que conocía y más llena del Santo Espíritu de Dios, pues mejor dicho, era una combinación, yo diría, perfecta. ¿Sí? El conocimiento y la llenura del Espíritu Santo. Entonces tenemos que anhelar eso, mis amados. Tenemos que decirle al Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? Guíame y cuenta conmigo. Aquí estoy. Pero de verdad, necesitamos muchos más Saulos de Tarso convertidos en Pablos. ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que se necesita porque este mundo está muy, muy difícil, muy complicado. Y el Señor nos necesita. Yo en muchas ocasiones de mi vida llegué a pensar, decía, Señor, pero si tú eres Dios, ¿qué vas a necesitar de mí? Yo que soy pecadora,
que he pasado mis momentos difíciles, que como todos me he equivocado, que unas cosas han sido errores así chiquitos, pero otros han sido así de grandes. Yo decía, Señor, no, pues igual tú no me necesitas a mí porque es que tú eres Dios. Pero ha pasado el tiempo y miro hoy atrás, digo, ¿cuántas cosas hemos vivido, Señor, tú y yo? Y claro que sí me necesitas, porque mi trabajo, mi cansancio, mi esfuerzo han contribuido a llevar tu mensaje, a llevar tu palabra, en este caso que estoy sembrando, o yo no, él está sembrando, pero pues me está permitiendo ser parte de eso. La semillita de la palabra desde esos niños pequeñitos, yo le decía hoy, no me acuerdo a quién era, a una otra mamita del colegio, ya me acordé que tuvimos una conversación hoy. Yo le decía, mira, si hay algo que a mí me llena el corazón de gozo, es cuando yo veo esos chiquitines desde párvulos en adelante hasta segundo, que es un solo grupo, son 120 y pico niños, cantando todos al tiempo, soy soldado de Jesús. No, ustedes vieran, ellos marchan, y se ponen la manito acá y dice, teacher, soy soldado de Jesús. Y cantan con un gozo, con una alegría, si yo me siento gozosa, ¿cómo será Jesús? Entonces, para mí eso es una cosa espectacular. Yo digo, Señor, gracias por permitirme ser parte de esto. Y lo hablábamos con mi hermana Laura hace unos días. Qué bonito se siente cuando Dios nos usa para llevar esa luz de esperanza, esa voz de consuelo a la persona que está sufriendo, que está enferma, que tiene este o aquel problema, y poder orar por la persona y poder ser partícipe de lo que Dios empieza a hacer y cómo empieza a tocar y a transformar la vida de las personas, así como fue transformada la vida de Saulo. Qué bonito que fuéramos esos Ananías y que hagamos caso y que Dios nos pueda usar para que el que menos pensábamos llegue a los pies de Cristo. Qué bonito ser esos Saulos, esos Ananías, esos Pedros. Qué bonito. Entonces, ahí nos queda una invitación planteada. Yo quiero preguntarles antes de que hagamos la oración, porque es importante también que ustedes participen y no solo yo aquí hablando, de la enseñanza que hoy hemos dado, ¿qué es lo que más hoy te quedó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué es lo que más te queda ya en la cabecita dando vueltas diciendo, oiga, yo nunca lo había visto así, pero con eso que usted me está diciendo, hoy siento esto, pienso esto? Quisiera escuchar al menos a una o dos personas. No les quedó nada de la enseñanza, no puede ser, Dios mío, no puede ser. Díganme que sí les quedó. Porque están tan tímidos y nadie abre el micrófono. Hola. ¿Nadie quiere participar? No puedo creer. Yo quiero participar. Dale, Constanza. Y gracias por participar. Pues, bueno, yo ya había escuchado, ya había también leído esta parte de la Biblia en alguna oportunidad y hoy que lo vuelvo a escuchar y bueno, creo que también es como una respuesta de Dios últimamente cuando he orado, porque yo siempre que oro, yo pues y traigo a mi mente todos mis pecados, siempre le pregunto a Dios si hasta dónde en verdad él nos perdona, ¿sí? Y hasta dónde en verdad, siendo tan pecadores, ¿sí? Yo, o sea, cuando asesoro, siento que son reiterativos mis pecados, que son grandes, y digo, o sea, no sé si es un tema de, no es que no crea en la misericordia de Dios, sino que lo que pienso es hasta dónde para Dios no es molesto, cansón, todos los días uno estar pidiendo perdón por lo mismo sin que haya un cambio, y eso hace que como que cada día me sienta más pecadora y como que me siento como... ¿cómo decirlo? O sea, yo le digo a Dios, o sea, yo sí merezco ese perdón,
yo sí llego a ese perdón, yo en verdad estoy teniendo ese perdón, o sea, como que todo el tiempo me cuestiono si incluso a veces digo, ¿será que vale la pena pedirle perdón? Porque si tal vez no lo estoy haciendo de corazón, porque entonces sigo pecando. Y en algún momento de toda, y ha sido más reiterativo en esta última semana que he estado como en la misma línea, ¿sí? Y en algún momento siempre me pone como esto de esta lectura, ¿sí? Y es pensar en que si una persona que como se mostraba era como tan pecadora y Dios la toma a ser un guerrero de él, a ser una persona fiel a él con un amor infinito, porque cuando uno lee toda la historia, el paso de la Biblia, lo que uno ve a veces uno podría pensar y muchas personas como doctas en temas de la palabra de Dios dicen que él fue muy usado por Dios, o sea, su evidencia de todo lo que Dios hizo era como, era demasiado grande, o sea, hubo muchas personas convertidas a través de él. Entonces, como que es como la respuesta de decirme, sí, 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 pueden cometerse muchos pecados, pero al final del día sí es mi decisión que vuelvan, si en verdad lo hacen de corazón, si en verdad son obedientes, y creo que eso es algo que muchas veces también me reitera, la obediencia, porque siento que a veces más que también el perdón y los pecados es que nosotros no somos obedientes, y esa palabra ahorita siento que me aparece en mayúscula y en negrilla, ¿sí? Entonces pienso que eso es como a mí lo que más me impacta, ¿sí? Porque justo esta semana venía con esa reiteración de pecado, de que tal vez yo no lo merezco, que tal vez no es cierto que Él me perdone, y todo como eso en torno, giro y giro y giro, y vuelve y aparece hoy en esta prédica esto, ¿sí? Y es que sí existe perdón, que Él sí, incluso en algún momento me ponía que él era capaz de sacar a las personas, y perdón lo que voy a decir, del estiércol, ¿sí? Que era tanta la suciedad y el pecado que él sí los podía sacar. Sí, sí, sí es posible. Sí es posible sacarlos del estiércol, y me mostraba en verdad una zona muy negra que sacaba a alguien de ahí, ¿sí? Y yo decía, Dios mío, eso es de mucha misericordia, y siento que con esto se reitera esas dos condiciones. La primera, que sí es posible, sí se perdona, sí es posible aún en el pecado más grande. Y la segunda es que estas mismas personas, cuando se es obediente y Dios así lo dispone, pueden ser instrumentos para convertir a muchos más. Entonces, eso es como lo que me queda de hoy, que es una reiteración que Dios me hace a la respuesta de cuestionamientos que llevo a veces cuando me siento tan pecadora y tan reiterativa en el pecado. Constanza, gracias por compartirnos esto que nos acabas de decir. Y realmente, bien dice la palabra de Dios que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará su gracia. Y realmente la transformación que hace Jesucristo de Saulo de Tarso lo pone a uno a pensar en muchas cosas. Por eso la prédica hoy se llama así, cuando Dios lo cambia todo. Porque en la vida de él lo cambió todo, todo. O sea, él iba con un pensamiento y con unas metas de que yo voy a coger, voy a encarcelar, voy a matar. Y viene Jesús a ese encuentro personal con este varón y transformó completamente su vida. Porque de ahí para adelante él vivió para él, para Cristo, hasta el día de su muerte. Y fue usado, como tú bien lo dices, de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. Y muchos, muchos llegaron a conocer de Cristo a través de Pablo. Entonces, eso nos tiene que motivar a todos a continuar adelante, a pesar de que fallemos, a pesar de todas esas cosas, pero también nos tiene que motivar a obedecer, porque la obediencia es aquí la clave del éxito. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Es importante escucharlos a ustedes también para ver qué quedó, si se entendió, si no se entendió,
¿Qué quedó? Pues ¿Qué le quedó a su vida? Porque es que la idea de todo esto es que nos quede una enseñanza y que la podemos llevar a la vida práctica nuestra, ¿cierto? ¿Quién iba a participar? ¿Quién va a participar? yo, pues realmente creo que Dios lo pone a uno a prueba. Y tú más que nadie lo sabes, yo ya llevo varios años Sí. y llevo mi tiempo y sigo en la perseverancia. Y sé que Él de alguna manera me está usando. Y sé Así es. que, y tengo la convicción y la certeza de que Él va a sanar todo lo que tiene que sanar, va a limpiar todo lo que tiene que limpiar y que lo único que tengo que esperar es su voluntad. Y Así seguir es, teacher clamando a Laura. Él y seguir acercándome a Él en oración, en palabra. Y lo que tú dices es muy cierto. Hay que ser muy obedientes. Y yo le he pedido a Dios eso, o sea, muéstrame el camino por donde tengo que ir para hacer tu voluntad, porque es lo único que le queda a uno. Simplemente es pedirle a Él que haga su voluntad en uno. Así es, teacher Laura. Y realmente él tiene un propósito en cada cosa que estás viviendo y en cada cosa que cada uno de nosotros hemos tenido que vivir y las que faltan, porque solo él sabe. Nada con él es al azar, nada es porque sí, porque a él le pareció, a ver si- no, él es Dios, él es perfecto, él sabe. Y él sabe lo que tú y yo y cada uno de nosotros vive. Y él sabe el para qué no lo permite. Y él también sabe cuando ya nuestras fuerzas se agotan. Y él sabe lo que nos cuesta. Pero aunque nos cueste, cuando logramos entrar en esa obediencia, hoy yo le decía a Mirellita, una amiga que tú conoces, hoy hablábamos un ratico que vino a mi casa y ella me decía, yo quiero realmente, yo quiero poder ver, así como hace Rodrigo, mi marido, que ora y yo lo veo que él se concentra, que él lo siente, como te veo a ti, como... y yo le decía, oye a ella, y puedes tenerlo si tú quieres. Y ella me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que yo le decía, ¿cómo? Orando, habla con él, Mirellita. Dile, Señor, yo estoy aquí, estoy para ti, quiero sentirte, quiero conocerte de verdad, quiero experimentarte en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser, así como Angelita me dice, como yo veo a otras personas, yo quiero también de eso y más lo que tú me quieras dar. Cuando tú haces una oración como esa y la haces de verdad de corazón, el Señor actúa. Y yo le decía hoy a ella, y hoy se lo digo a ustedes y por eso lo comento, pidámosle al Señor que nos haga sensibles a su presencia. Eso que le pasó a Saulo de Tarso, o sea, fue una cosa así, de inmediato. Él no cuestionó, él no se puso a justificar, él no, pero ¿cómo así si yo vengo a perseguir a los que creen y ahora cómo me va a volver un seguidor tuyo? Que nosotros somos así, ¿no? Damos argumentos, para todo ponemos un pero. Y resulta que con el Señor tocas no poner peros, sino toca es obedecer. Tocas pedir que Él nos guíe, que nos muestre, que nos hable y hacer caso. Y nos cuesta, porque no es sencillo. Yo sé que nos cuesta todo, pero qué maravilloso es cuando ya tú vas avanzando en el camino con Él, porque hasta eso hoy hablaba yo con Mirella. A los 18 años, que les he contado alguna vez a ustedes, que tuve un encuentro con el demonio, estando con el novio que estábamos en la carrera mía, estudiando medicina, y yo tenía 18 años, yo hoy recordaba eso, bueno, Dios sabe por qué se lo tenía que compartir a ella, mire ella. Me decía, Angelita, ¿de verdad el demonio estaba? Le dije, sí, de verdad, y de verdad me habló, y de verdad me iba a ahorcar, porque yo fui necia, porque fui grosera en mi actitud, pero también sé, después que pasó el tiempo, y también sé por qué Dios me permitió eso, porque tenía que mostrarme que el enemigo es real, es poderoso, pero que es más poderosa aún la palabra del Señor y que la palabra nuestra sí tiene poder. Las palabras tienen un poder tremendo. Yo ese día que tuve esa situación, conocí los dos extremos del poder de la palabra.
la que yo profería porque estaba necia y estaba de mal genio y estaba estresada con el tema de que yo tenía que entregar ese trabajo en la universidad y que no iba a alcanzar y que no iba a alcanzar y que empecé a decir, ay, yo me quiero morir, dele. No hice más. No fui grosera de decir malas palabras, pero me la pasé diciendo eso toda la tarde. Y esa noche, ya en la madrugada, de pronto fue que se levantó Enrique, que ya no era Enrique, sino el cuerpo de él, y me empezó a ahorcar, y yo no daba como soltarme de las manos, que él mide un 80 y pico, y al fin logré zafarme, y empezó a hablarme el demonio, porque me habló el demonio. Me dijo, aquí estoy, me ha llamado todo eso, no me hablaba así, no, una voz realmente que no era de este mundo. Aquí estoy aquí porque tú me has llamado, te quieres morir, y yo te voy a ayudar a morir, porque yo soy Satanás, y te voy a matar. Y cuando yo vi a este chico transformado, era otro, o sea, no era él, eran los ojos vidriosos, totalmente, la mirada perdida. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces ahí sí me decía, el mismo diablo me dijo, ahora sí llamas a tu Dios, ahora sí crees en un Dios, pero si me has llamado a mí toda la tarde. ¿Y yo qué había hecho? Decir toda la tarde, me quiero morir porque no va a alcanzar, porque no va a alcanzar, porque estoy estresada, porque estoy preocupada, porque voy a perder. Entonces mire el poder de la palabra en ese momento. Yo misma con mis palabras, sin saber que invocaba al demonio, lo estaba invocando y ahí me llegó. Dios lo permitió así para mostrarme que ese enemigo es real, que mucha gente dice, no, el demonio no existe. Esa es una de las mayores victorias que el demonio tiene, hacerle creer a la gente que él no existe. Entonces, como si él no existe, pues no hay condenación, no hay infierno. Y resulta que sí lo hay. Pero esa misma madrugada, también Dios me mostró el poder que tiene la palabra de Él puesta en acción. Porque yo sentía que me iba a atacar, y me decía, te vas a morir, me voy a llevar el alma de este joven, se va a condenar, y si tú sigues por el mismo camino, así me dijo el demonio, te vas a ir conmigo a reinar al infierno. Allá te tengo listo tu lugar. Y yo, no, Dios mío, no, yo creo en Dios, perdóname. Entonces me dice, ahora sí pides perdón, ahora sí pides. Y yo, sí, no, Dios mío. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Porque eso sigue ahí, eso sigue. Y el Señor me puso en el pensamiento la cita, o sea, y yo pude hablar. Y le dije, escrito está en la palabra de Dios, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el mismo infierno, y que nada se mueve sin la voluntad del Señor. Y cuando yo dije eso, este chico, ¡pum!, se desplomó, completamente caído. Y yo me acerqué todos ustedes, yo, si está, no está, si está, es que tal esté ahí fingiendo y para que yo me acerque y me ahorque, como le pasaba ahí a los discípulos con Saulo, y qué tal este se está haciendo, ¿no? Aquí para hacer una estrategia. Y no, realmente él había quedado inconsciente. Cuando ya volvió en sí, yo le dije, Enrique, ¿eres tú? Sí, ¿qué me pasó? Le dije, no sé, ¿qué te pasó? Porque estabas bien y de pronto ya no eras tú. Y él sí me dijo, ¿sabes? Yo sentí que algo entró desde mi cabeza y ya me invadió, yo ya no era yo. Y yo quedé como si fuera chiquitico en mi ojo, pero en un momento yo vi una luz. Tú dijiste algo, así me lo contó él, tú dijiste algo y era una luz que te recorría de un lado a otro como un aro, te cubrió todo tu cuerpo de lado a lado y era tan intensa, tan resplandeciente que yo no podía aguantar, y ahí fue cuando él se cayó inconsciente, cayó contra la pared, un señor de un 84, 85 de estatura, supremamente alto. ¿Qué entendí yo esa noche, esa madrugada? Eran las 4 de la mañana, mis amores. Yo tenía 18. Está muerta del susto, muerta, aterrada. Pero mira la misericordia de Dios y el poder de la palabra de Dios. Yo cité la palabra porque el Espíritu Santo vino en mi ayuda, a pesar de mi necedad, como dice Constanza, a pesar de mi pecado, y me puso la palabra exacta que yo tenía que darle al enemigo. Y eso
¿Qué hizo el Señor con esa palabra? Pues llegó su Santo Espíritu, que es esa luz intensa que resplandecía como un aro, y fue tan intensa que el enemigo no la pudo resistir y Enrique pues tampoco. Entonces mire cómo la palabra tiene un poder tremendo. Entonces si ustedes y yo somos obedientes y conocemos de la palabra y usamos la palabra y le creemos realmente a él, mire qué cantidad de cosas no podremos ver y lograr. Si es que la misma palabra dice que el que en él cree y es bautizado en su nombre impondrá las manos y los enfermos sanarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los endemoniados serán libres, hasta los muertos resucitarán y aún más grande será lo que veremos que lo mismo que hizo nuestro Señor. Y los apóstoles lo vivieron. Pablo lo vivió. Entonces ustedes y yo, ¿por qué no lo vivimos? Pues porque nos falta más compromiso, porque nos falta más entrega, porque nos falta esa fe inquebrantable que ellos tuvieron después de ser llenos, ojo con esto, por el Santo Espíritu de Dios. Así que tendremos que anhelar que haya una llenura del Santo Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que hay que anhelarlo? ¿Será que hay que pedirlo? ¿Será que hay que clamarlo desde el corazón? Que el Espíritu Santo en este Pentecostés nos inunde. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién anhela de ustedes eso? Que el Espíritu Santo este año nos inunde con todo su poder. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién quiere experimentarlo? Yo. Yo, prima. Claro. Sí, claro, doctora, ese es el deseo de todos. Claro, y eso es lo que necesitamos pedir y es lo que necesitamos clamar. Necesitamos mujeres y hombres comprometidos con Cristo, ¿no creen? Colombia necesita esto, nuestras familias necesitan de ese compromiso, de tu esfuerzo y el mío, de tu trabajo y el mío. Yo hoy le decía a esta amiga, le dije, no, mire, hoy Inesita pues se enfermó, tiene un lío viral y pues obviamente no pudo venir. Y cuando ella no viene, pues a mí me toca hacer todo lo de la casa porque ni modo, la casa no se puede caer porque Anita no vino. Así que a moler se dijo con lo mío y con lo de la casa. Y yo sabía que en la mañana el tiempo no me iba a dar para preparar la predica. Yo sabía, yo dije, no, es imposible, no voy a alcanzar. Y en la tarde, yo ayer un rato dediqué a buscar que esas imágenes que les puse, porque voy a dar este tema a los niños del preescolar primero y segundo. Entonces, estaba buscando, y me llevó un buen tiempo buscando y no alcancé a organizar la predica. Y hoy, ustedes me están preguntando, pues les voy a contar. Eran las 3:30 de la tarde. Casi un poquito más. Y yo miré la hora y a las 5 nos habían citado en el colegio porque hubo una situación delicada y nos tocó ir a los papás. Yo decía, Dios mío, tras de que estoy colgada y ahora me toca irme a las 5 a la reunión, ¿yo qué voy a hacer? 3:30, 3:35. Y la predica, Dios mío, la predica. Le dije, Señor, ayúdame porque tú sabes que es que me fue imposible antes. Mire, lo que yo me gasto horas organizando la predica, mientras leo, mientras reviso, mientras escojo, pero como ayer ya he hecho al menos como la investigación y tenía algunas cosas, yo no sé, mi Dios es tan bueno que en hora y 10 minutos monté la predica. No la alcancé a animar, pero la monté. Y yo, Dios mío, esto es increíble. Solo tú me diste esa agilidad rápido. Ya había tenía un archivo donde me decían de dónde era Saulo, qué hacía, quién lo instruyó. Ya ayer había encontrado un documento con esas citas. Entonces hoy las fui buscando, y ya la de Hechos 9, esa ya la conocían. Listo. Y empecé a armar. Cuando me di cuenta eran ya 4:15. 4:20, 4:30, dije, no, hasta aquí puedo, me toca pararme y ir a organizarme para irme a la reunión porque sí o sí tengo que ser puntual. Pero fue cosa de hora y 10, hora y 15 que yo logré sacar esa predica. Yo gracias Señor porque yo sé que las personas están esperando esta noche, obvio, el mensaje, la predica, yo no puedo salir como dicen por ahí con muchos robabas. Y mire, alcancé. Y realmente es una historia de vida que si uno la analiza con profundidad, realmente es absolutamente conmovedor.
conmovedora. De ser el perseguidor a ser perseguido por causa de llevar el nombre y la enseñanza de Cristo. Y que no es fácil, pero es hermoso. No es fácil, pero es hermoso. Entonces vamos a hacer la oración. Vamos a pedirle al Señor que Él haga en nosotros como Él quiera, así como hizo con sus apóstoles, con Ananías, con Saulo de Tarso, porque sí, el Señor sí nos necesita y nosotros lo necesitamos. Este mundo necesita de muchos más discípulos de Cristo, de apóstoles, y todos ustedes y yo hemos sido llamados a ir. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos infinitas gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes para cada uno de nosotros un plan, un propósito. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has recordado varias cosas de la vida de Saulo de Tarso, que después fue transformado en Pablo. Un hombre que te amó desde el primer momento que te conoció. Y eso para mí es enormemente conmovedor, Señor. Porque tú nos has amado también. Tú le amaste a él. Tú le escogiste, Señor. Tú fuiste al encuentro con él. Y fue un encuentro, uno. Y con ese único encuentro en aquel momento, él te aceptó, Señor. Él te amó. Él te siguió hasta dar su vida también por ti. Señor, yo te imploro, con mi corazón conmovido, Señor, en lo más profundo de mi ser, cuando hago en este momento esta oración, que tú vengas al encuentro con nosotros, Señor. Que tú transformes nuestra vida. Tú me pusiste hoy ese título para la prédica, Señor, cuando Dios lo cambia todo. Cámbialo todo en nosotros, Señor. Todo lo que necesite ser transformado y cambiado para que realmente te conozcamos, Jesús, para que te amemos, para que te sigamos, te sirvamos, seamos hombres y mujeres valientes y esforzados, guiados por tu Santo Espíritu. Quita toda escama de nuestros ojos, Señor, toda ceguera y toda sordera espiritual. Incluso nuestro conocimiento, Señor, si es algo que no favorece nuestra misión contigo, bórralo y pon conocimiento fresco. Pon en nosotros tu presencia, la fuerza de tu amor, Señor. Queremos amarte de hoy en adelante, como te amó Saulo de Tarso, Señor, que se encontró contigo y no resistió a ti, al contrario, se hizo dócil y sensible a tu presencia, a tu palabra, Señor, a tu enseñanza. Y cumplió con la misión, Señor, que tú le señalaste. ¿A dónde no lo enviaste? ¿Cuánta persecución sufrió? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántos arrestos? Y aún así, nada lo hizo echar atrás. Te amó con un amor inquebrantable, diría yo, Señor. Qué hermoso que tú nos permitas amarte de esa manera. Seguirte, servirte, poner todo nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestro trabajo, nuestro compromiso para llevar tu mensaje de salvación, Señor Jesús. Danos esa capacidad de obedecerte. Sigue limpiándonos, transformándonos, cambiando
Cambia de verdad nuestras vidas, Señor, para que seamos instrumentos de tu amor y de salvación. Hoy te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Hoy te entregamos a Inesita, a la colombiana, su hija que también estaba con el cuadro viral fuerte. Hoy te entregamos, Señor, a Mirellita, esa amiga que quiero tanto, que aprecio tanto y que quiere experimentarte, Señor. Ella me lo ha hecho algunas veces, es más, algún momento en la Eucaristía íbamos ahí a un centro y ella algún día me dijo muy conmovida, dijo: Angelita, cuando tú estás en la Eucaristía, yo me quedo mirándote y no eres tú te transformas. Es que se ve que tú vives ese encuentro con Dios. Yo quiero de eso. Pues Señor, hoy aquí con todos los que estamos, yo te la entrego. Con todo ese amor que sé que tú tienes por ella. Señor, ve al encuentro con Mireya. Permítele sentirte, experimentarte. Hazla sensible a tu presencia, Señor, para que ella pueda vivir esa experiencia única y maravillosa que solo tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esos Ananías, obedientes, aunque temerosos, obedientes, porque a través de él fue que tú le devolviste la vista a Saulo. Ayúdanos a hacer esos Bernabés, ayúdanos a hacer esos Pedros, ayúdanos a hacer esos hombres y esas mujeres de fe, a través de los cuales tú edificas la iglesia. Permítenos tener en ese Pentecostés que se aproxima una llenura preciosa con tu Santo Espíritu. Para aquellos que no han tenido esa experiencia, permíteles tenerla, Señor. Para aquellos que ya la hemos tenido, renueva tu presencia en nosotros. Te entregamos ese encuentro, Señor, en las iglesias y en este grupo y en el grupo de mi Madre Liberación de Israel. Yo sé, Señor, que si todos nosotros tenemos ese corazón dispuesto para ti, tú vas a hacer cosas grandes, maravillosas, porque para ti no hay límites en tiempo ni en espacio, Señor. Lo hemos vivido, Señor amado, lo hemos vivido cuando se hizo el anterior encuentro, que hubo hasta unas liberaciones, fueron fuertes y fue una cosa tremenda. Y sé, Señor, que tú escuchas nuestro clamor. Colombia te necesita, Señor. Hoy aquí en unión de todos te lo suplicamos. Llena con tu Santo Espíritu este país, Señor. Transforma a esos Saulos de Tarso en Pablos. Salva a Colombia, Señor. Míranos desde tu amor y tu compasión. Y toma todo el control de todo, Señor. Detén, destruye todo plan del enemigo para apoderarse de nuestra patria, Señor. Todo plan terrorista, Señor. Todo plan de saqueo, de desorden público, de daño a las instituciones, Señor. De donde quiera que venga, Señor Jesús. Tú lo sabes todo, ponlo al descubierto, Señor. Y guíanos de verdad. Vuelvo y te lo imploro, Señor. Sálvanos. Mira lo que le pasó a Venezuela, Señor. Mira cuánto les ha costado, Señor, el hecho de no buscar de ti, el hecho de no obedecer, el hecho de pensar, no, a nosotros no somos Cuba, eso a nosotros no nos va a pasar, y mira cómo están hoy. Señor, no queremos ese destino para nuestra patria amada. Hoy te entregamos a los brujos, a los hechiceros, a todos aquellos que han hecho rituales, pactos, brujerías en todas las formas, tamaños, colores y sabores, como digo yo, Señor. Eso no prevalecerá sobre nuestra patria. En el nombre tuyo, Jesús, así lo creemos y así lo declaramos. Bendito sea, Señor.
Alabado seas y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Personas por las cuales necesitemos orar. Seguimos orando por Agustina, la niña de 4 años con esa leucemia linfoblástica, por su conversión, la de sus papitos. Seguimos orando por Camilo Andrés, el niño de doña Laudi, esa cirugía que le hicieron también por cáncer en su cuello. Seguimos orando por Luz Eduardo, el niño de Mercedes, allá también en Bogotá. Seguimos orando por mi tío Jaime Aponte. Seguimos orando por Leonor. Me acuerdo, voy a buscar mi agenda, regálenme un segundito. Que ahí tengo el listado. Yo les compartí el listado esta semana. Después aparecieron algunos otros nombres. Sí, hoy hay otros nombres, además de los que ya hemos venido por la conversión de Camilo, el hijo de Maricela, y de todos los niños, los jóvenes. Les ruego encarecidamente, mis amados, que nos ayuden a seguir orando por los niños y los jóvenes. Hoy se dio una situación complicada en el salón de mis hijos y la verdad se viene uno preocupado. Sabemos que el enemigo está atacando a niños y jóvenes, que por donde él puede se mete, pero realmente queda uno preocupado de ver como ella sabe una mamá. Uno cree que a otros es a los que les va a pasar, pero que a los hijos de uno no. Y resulta que cuando uno menos piensa, ahí llegan los problemas, llegan las tentaciones, llega la curiosidad de los chicos, venga, probamos. Y Dios, hoy con todo el amor y con toda la preocupación, tú lo sabes, Señor, sí que te entrego aún más a todos los estudiantes del Colegio San Mateo Apóstol, Señor, y a todos los estudiantes de todos los colegios en Colombia, porque eso es un problema chiquito para lo que nos comentaba que debe ser policía de infancia y de adolescencia, Señor, de acá del Casanare. Dios mío, hoy desatamos a nuestros niños y jóvenes de todo el poder del maligno, de toda acechanza del enemigo, de todo espíritu de drogadicción, de alcoholismo, de pornografía, de perversión sexual, de ateísmo, de rebeldía, de desobediencia, de indiferencia de las cosas tuyas, Señor. Señor, hoy te los entregamos a nuestros niños y jóvenes. Hoy los consagramos a ti, amado Padre Celestial, amado Santo Espíritu y amado Jesús de Nazaret. Haz tú la obra en ellos. No permitas, Señor, que ninguno de ellos se pierda. Dios Santo, Dios bueno, síguenos respaldando en esas clases de fundamentos de fe. No soy yo, eres tú quien va, Señor. Te imploro, Señor, con todas las fuerzas de mi corazón. Úsame y transforma las mentes, los corazones, los sentimientos, los pensamientos de estas personas, Señor. Solo tú tienes ese poder. No permitas que el enemigo arrase con la vida de ninguno de ellos, Señor. Hoy te lo imploramos, amado Padre Celestial. Sigue haciendo tu obra en ellos. Y ábrenos los ojos, Señor, a papitos y mamitas que a ratos estamos en otro planeta y nuestros hijos están en otro cuento, que no debe ser, Señor. Hoy varios papás del grado séptimo están muy tristes, muy enojados, muy preocupados por la situación que se dio. Y no es para menos. Sí, los que no están allí directamente implicados porque no probaron lo que llevó una compañerita y queda uno angustiado. ¿Cómo serán los papitos? Hoy yo les veía las caras a esas mamás, a esos papás, a esos chicos, Dios santo. Y se le parte uno el alma, Señor. Por favor, amado Padre, esto es como un campanazo de alerta para todos nosotros. A los chicos a ratos se les hace fácil todo, Dios santo. No miden, no analizan las consecuencias de sus actuaciones. Y se les hace fácil. Una chiquilla llevó un vapor, una cosa de un cigarrillo, como esos eléctricos, así le llaman vapor. Y se le hizo fácil llevarlo.
Y varios chicos se les hizo fácil probar eso. Y ahí quedaron embalados. Allá salimos los papás que los niños, gracias a Dios, por misericordia, no probaron esa cosa. Pero los demás que sí probaron, y no fue uno ni dos, allá les tocó quedarse con la rectora, con el coordinador académico, con la psicóloga, con la directora de curso, hablando, y no es sencillo el tema. Así que, Señor misericordioso, ayúdanos a estar alertas, vigilantes y a formar lo mejor posible a nuestros hijos, y que tú mismo les imprimas ese carácter para decir no a lo que es no, a lo que el demonio ofrece disfrazado ahí de que no pasa nada y sí pasa. Entonces, Señor misericordioso, uno, dijo una mamá, no, uno cree que eso en otro lado, que a uno no le va a pasar, que a su hijo no le va a pasar, y resulta que hasta mi hija ahí probó, decía la señora, supremamente angustiada. Entonces, estos son campanazos de alerta para que abramos los ojos, y son niños hasta ahora de 12 años, 12 y 13 años, y ya probando esa cosa, como decía otra señora, ¿qué tal hubiera sido algo más? ¿Qué tal hubiera sido algo más? Entonces, ahí les comparto eso también para que ustedes, que sé que varios tienen hijos, abran sus ojos y sus oídos y estén pendientes de sus chicos, que miran, con quién están, qué pasa en el colegio. Hay que hablar con nuestros hijos, hay que escucharlos, hay que enseñarles a que nos cuenten la verdad, que todo lo que vean que no está dentro de lo que, cualquier cosa extraña, lo comparten. Y de hecho a mí no me pasó, les cuento. Ellos sí me dijeron, mamá, es que una niña llevó tal cosa, pero en ese momento yo estaba como con tantas carreras acá para llegar a la casa a servirles el almuerzo, que yo como que no les puse como mucha atención. Cuando ponen en el WhatsApp del grado, no, es que citados obligatoriamente se presentó un incidente en el colegio, en el grado, o sea que yo, pero ¿qué pasó? Y de una vez mi mamá, pero si te contamos, sí, ustedes me dijeron que la niña llevó algo, pero es que yo no les he entendido. Que sí, mamá, que llevó una cosa que parecía como un cigarro, que unos compañeros probaron eso y hacían como unas, eh, salían como unas, ¿cómo fue que me dijeron ellos? Como unas cositas de humo, me decían los niños míos, ¿ustedes probaron eso? No, mamá, nosotros no probamos eso, pero varios compañeros sí probaron. Varias niñas, varios niños. Yo, Virgen Santísima, ¿qué es esto? Pues claro, claro que sí, el papá de la niña fuma y está tratando de dejar el tema del cigarrillo, y pues le recomendaron total vapor ese. Esa cosa igual tiene nicotina, parece que hasta más que los mismos cigarrillos. Y la criatura llevó el miércoles, llevó el jueves, llevó el viernes, y varios chicos probando, y varios chicos antes tapándose unos con otros para que la profesora, porque estaba en el mismo salón, no se diera cuenta. Así de grave, o sea, cuando ya ellos me dijeron, no, es que ellos, varias niñas se hacían así como en grupo, como cerrado para que no. Yo, ¿cómo así? Entonces ellos sí sabían que estaban haciendo algo que era incorrecto. No, sí, mamá, varias compañeras lo hicieron. Y yo, Padre misericordioso, quedé de verdad desconcertada y preocupada, porque hoy fueron esas criaturas, Dios nos ampare el día de mañana, también los hijos de uno pueden caer también, claro, ¿por qué no? Facilito puede pasar. Entonces no, nos toca hablarles mucho, mucho, pero también vigilarlos y también ponerles mucha atención a lo que nos cuentan. Ahí les comparto eso porque en todo lado el enemigo está al acecho. Voy a mirar el chat porque creo que ya mostraremos acá la prédica y miramos qué más nos hace falta. Ah, sí. Vamos a mirar acá. Aquí Ángela Vea nos pone buenas noches Ángela, y para todos. Liliana lo mismo. Olga Lucía que sí. Yo, muy bien, yo creo que ese yo quiero el Espíritu Santo, sí, yo también quiero que me siga haciendo una llenura así, mejor dicho, que renueve su presencia en mi vida espectacularmente, como la primera vez. Entregamos, señora Aura López, te damos gracias por la vida de ella, por esa recuperación de esa cirugía que se le realizó. Te entregamos, Señor Jesús, también a la mamá de Hernando,
Pedimos el perdón de sus pecados, doña Margarita, la conversión, la salvación de ella, y si es tu santa y divina voluntad aliviar su cuerpo, también por Rocío, que ha estado pues con problemas y quebrantos de salud importantes. Dios mío, te estamos clamando, Señor, porque tengas compasión de Rocío, Señor, porque tú la ministres, porque tú seas su médico, porque tú seas su sanador, porque tú seas poniendo esa sangre preciosa en esas tabletas que le recomendó el internista, anulando todo efecto secundario y permitiendo que cumplan con la función y traigan alivio en ese problema que ella tiene de salud tan delicado, digamos, en el sentido que causa tanto dolor y tantos peligros. Te entregamos a todas las personas que tienen cáncer. Aquí mencionan a Aramita López, sí, y hay varias personas en el listado, pero en un segundito que es que yo no tengo no sé qué dice mi agenda, allá la vi, me dio una vez yo la nota. Y ya la vi. Bueno, no sé si haya alguna otra petición, alguien que me quisiera acompañar para hacer oración por los hogares. ¿Quién se anima? No todos a la vez, por favor. Alguien que se anime y haga la oración por los hogares. ¿Quién dijo yo? Aramita. ¿Nadie quiere hacer la oración por los hogares? Pero ¿por qué me dejan solita? Hola. Ahora no. Ay, yo no sé. ¿Alguien sabe cómo seguiría este chico Miguel Ángel Guerrero? Que tuvo un trauma, que la semana pasada lo anotamos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, yo no sé, acá yo tengo el listado a mano porque el otro se los mandé pero vamos a entregar a las personas que están en ese listado, ¿les parece? Entregamos señora Juan David Díaz, a la familia Tejedor Rodríguez, a Ángela Olarte, a Yolive Briceño, a Ian Josué, al pastor José Vergara, a mi tío Jaime Aponte, a Laura Valentina Vargas, a Gilma Duque, a Betulia Carrillo, a Esperanza Vargas, a Viviana Artegón, a Sara Gabriela Guevara, a Carmen Narváez, a todos los jóvenes y niños para que sean desatados de todos los vicios, de todas las seducciones del enemigo, Padre bueno, a María Leonor, a Jamie Meneses, a Juan Diego Morales Calderón, a Estela Melo, a Jairo Julio Monroy, mi tío que le iban a operar, a Ángela, que estaba clavando por trabajo, a Amparo por problemas de cadera, a Pablo, los hogares de Pablo y Diana, y de Lina y de Mauricio, y en general, Señor, a todos los hogares, Señor. Tú sabes sus necesidades, sus circunstancias, todo lo conoces, Señor. Pon en orden lo que está en desorden. A la familia de Sheila Neyari Neme, que están don José Vicente, doña Waldina, Kimberly y Kenyari, que son hermanas de Sheila Neyari. Clamamos esa conversión de toda esta familia. A Canet Vera, a Liliana Jaramillo. Seguimos entregando a mi amiga Diana Maritza Rubio, su recuperación va mejor. Ella tuvo un ACV trombótico y quedó con parálisis de medio cuerpo. Está en recuperación, señora. Había perdido el habla, poco a poco se ha ido recuperando, pero su miembro superior, no recuerdo si es del lado derecho o izquierdo, aún está, digamos, muy comprometido.
te las vuelvo a entregar a ella y a su mamá, doña Diana, que también está en un manejo por cáncer en su boca. También te sigo entregando aquí a Freddy Alejandro Sánchez, que tenía problemas legales, o tiene, no sé, a Miguel Ángel Guerrero, no sé qué pasaría con él, señor, a Juliana Monroy Ortiz por un problema de amputación, a Álvaro Chávez, a Mercedes Torres. Luego te anoté, señora, un señor que tuvo un infarto y estaba en la UCI, muy delicado. Ya te entregué a los niños con cáncer, a Daniela Loaiza y a las personas de hoy, a Araminta López, a Rocío, a Margarita, su mamá, y a la señora Aura López en su recuperación. Bueno, ¿alguien más? ¿Nos faltó algo? ¿Nada más? Bueno, ¿sí me estarán oyendo? Espero que sí. Darle las gracias a Colombia. Sí, por Colombia nos toca seguir orando, ¿no? Ustedes saben, ya el domingo nos toca ir a las urnas. Dios tenga misericordia, nos cuide, nos proteja y se haga su voluntad. Bueno, hoy es 27, si no estoy mal, sí, ¿no? El otro viernes y el siguiente, mejor dicho, de hoy en 15, acuérdese que es el 10 de junio, vamos a celebrar el Pentecostés, para que lo recuerden. Y vayan empezando a invitar a las personas para que dediquen ese tiempo y se puedan unir. En la iglesia se celebra el siguiente fin de semana. Entonces, para que tengan presente también eso. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Les agradezco mucho este rato que nos pudimos reunir, que el Señor los guarde, los proteja y que tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga. Gracias, doctora. Que pase buena noche. Amén. Amén, Amén. Feliz noche. Amén, gracias. Feliz noche, doctora. Lo mismo. Amén. Que descansen. Bendiciones. Abrazo Noche, grande. prima. Chao, Escuchando. primito. Que Dios te bendiga. Chao, tía, que te mejores de tus ojitos.